Hola, buenas tardes. Trapista con mi papá, uno de lograte Zapocato de Puebla y litigante, que ustedes ya lo conocen. El primer día los trapistas de tu vida. Ahora va a ser del daño moral de don Manuel Bartlett. ¿Te refieres al libro de...? Sí, sí. Bueno, yo le digo a tu público que lo más grande que tengo son mis dos amores, que es tu hermana Fer y tú, que eres mi adoración. Gracias por entrevistarme, gracias por preguntarme por el libro que escribió don Manuel Bartlett Díaz, que pongo a consideración de todos ustedes porque es un libro que nadie debe perderse. Es un juicio por daño moral y el estudio del caso de la caída del sistema, que se convirtió en una especie de eslogan para mantener vivo al chivo expiatorio que es Manuel Bartlett. Ese mito de la caída del sistema llevó a don Manuel como gran estadista, como el gran abogado que es y como el político internacional que tenemos el orgullo de tener en este país, a escribir un libro que va narrando paso a paso lo que aconteció con aquella famosa caída del sistema de 1998 y en la cual no existían los elementos cibernéticos que hoy existen. No era tampoco la responsabilidad del secretario de Gobernación, que era en 1988 Manuel Bartlett, el que determinaba quién había ganado la elección o no. En aquel entonces compitió Carlos Salinas de Gortari, que ganó dejando los pelos en la cerca, competía Cuauhtémoc Cárdenas, competía Cloutier y competía la señora Adato. En la elección aquella, el sistema por el cual Manuel Bartlett iba narrando los acontecimientos de la elección, él tenía un chícharo por el cual escuchaba qué es lo que iba sucediendo a nivel nacional y entonces lo iba reproduciendo, y de repente ese sistema de audio se silenció, se cayó, se silenció, de callarse, no de caerse. En el break, en el momento en el que se hizo un receso, Diego Fernández Ceballos, y así lo confiesa y está descrito de manera detallada con pruebas en el libro de Manuel Bartlett Díaz, que se llama Juicio por daño moral, estudia el caso de la caída del sistema, y también por ahí habla de Buen Día. Decidió hacer un libro en donde él va diseccionando poco a poco las notas de periodistas relevantes, importantes a nivel nacional, y va demostrando paso a paso con detalles que todo fue un mito, todo fue un bulo, una mentira que se terminó siendo una especie de realidad, y en donde las manos del poder de aquel entonces, que era Calderón Hinojosa y que era Carlos Salinas de Gortari, tenían un gran interés porque el chivo expiatorio Manuel Bartlett siguiera haciéndolo. Entonces, el asunto por daño moral contra un personaje de la vida política que se atrevió a decir que él era el responsable de la caída del sistema y el presunto homicida de Buen Día, pues está aquí en este libro que se vende hoy en todas las librerías, en Porrúa, en Amazon, en El Sótano, en muchísimas partes. De hecho, ya está agotado. Y tu padre, a quien hoy entrevistas, Carlos Mesa, le tocó llevar a cabo la investigación y el análisis de las 9 resoluciones que se dieron, que llevó mi amigo, jefe y mentor, que hoy estará cantando con los muertos de su casa, diría Octavio Paz, y pidiéndoles a todos en aquellos
festejos que tendrán en las alturas, que cante Rocha, porque él era un tipazo, para mí el mejor abogado en generaciones y generaciones, que tenía esa chispa, aparte de ser un gran poeta, un gran jurista, un caballero en las lides del derecho, como también temido en las lides del derecho, cuando era necesario, llevó el procedimiento, de tal suerte que no lo llevó cualquier abogado, lo llevó Salvador Rocha, llevando de la mano a su hija, que es cuasi hermana mía, que es Cristi Rocha Chito, y una compañera de Cristi, Nedalia Montes, joven abogada, talentosa también, muy talentosa, quien también quiero. Nos llevó más de un año el llevar a cabo el estudio de las resoluciones, por lo que hace a la segunda parte del libro, que es lo que escribe tu padre. Es un análisis de la primera instancia, dictada por una jueza décimo de lo civil del entonces Distrito Federal, y hice el análisis que hace una sentencia muy simplona, sin tomar en cuenta las pruebas aportadas por don Manuel Bartlett, y después la apelación que hace don Manuel Bartlett, que no es atendida por la sala, da un giro tremendo en segunda instancia, y los magistrados de la décima sala del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, cambian la litis y dicen, no, momento, aquí sobreviene lo que se conoce como inmunidad parlamentaria, que está prevista por el artículo 61 de la Constitución, y dice que aunque el diputado o senador que goza de esa inmunidad parlamentaria no necesitan ni reclamarla porque es algo oficioso. Entonces le dan un giro total a los agravios de don Manuel, a la apelación de don Manuel, y dicen, no hay legitimidad pasiva para que el señor que le hizo las imputaciones a Manuel Bartlett, Germán Martínez, entonces consejero del INE, del IFE, perdón, hoy INE, que expresó en una sesión ordinaria del Consejo del Instituto Federal. ¿Qué es lo que sucede? Que bueno, pues ahí hubo un error gravísimo porque pues no era materia de la litis el análisis por la sala. Manuel Bartlett Díaz, con ese tesón y con esa firmeza que le caracteriza, se va al amparo. En el amparo conoce un tribunal colegiado en la Ciudad de México también, y 3 magistrados retoman un criterio que tampoco tenía nada que ver con el asunto, nada tenía que ver, y dicen, sí hay inmunidad parlamentaria y por tanto se le concede la razón al señor Germán Martínez y dígasela a Manuel Bartlett, que si bien lo que él alega en cuanto a que no fundaron ni motivaron debidamente la resolución, reenvíese a la sala para que la sala, en amplitud de jurisdicción, esto es, los 3 magistrados, analicen y ahora le dan otra vuelta al asunto a la luz del COFIPE, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, si existe alguna prohibición para que un diputado federal, como lo era Martínez Cázares, puede ir al Instituto Federal Electoral y producir las impertinentes declaraciones que hizo, si es o no es susceptible de ser sancionado o interpelado o requerido por las expresiones que tenga, que era la discusión. Vuelve otra vez a la sala transcribe casi todo el código y sale con una resolución de perogrullo, una resolución ahí, un muégano terrible, diciendo, bueno, pues te hago saber que no existe una disposición que le prohíba al representante del PAN, diputado a la vez, tener las expresiones que quiera. Entonces, una de las magistradas, de los 3 magistrados de la sala, dice, yo no estoy de acuerdo, la función legislativa
del señor Martínez no puede ser trasladada a un instituto porque está actuando con una función distinta. Por una parte es representante del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Federal Electoral, y por otra parte es diputado, de tal suerte que sí debe ser demandado, sí está sujeto a que se le demande y que conteste y que responda por estas imputaciones irresponsables que hace. Ante esa situación, inconforme con el fallo, Manuel Bartlett se va a un amparo que se llama Amparo en Revisión Extraordinaria, que prevé el artículo 83 de la Ley de Amparo, 107, fracción 9 de la Constitución, el 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y un acuerdo del Consejo de la Judicatura. El asunto se va, nada más nada menos, hijo mío, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente Silva Mesa toma el asunto en sus manos y dice, bueno, pues sí, es un asunto en el cual se surten todos los requisitos que establece el 83, porque hay colisión de normas constitucionales. Primero, hay una pugna entre el primero constitucional y el sexto constitucional, libertad de expresión contra derechos de la personalidad. Pero también el asunto es de tal trascendencia que puede generar un criterio de jurisprudencia o puede de alguna manera dar luz para entrar a un tema novedoso. Y el Pleno de la Corte, con 8 ministros y la ausencia del ministro Ortiz Mayagoitia, que no fue, 8 ministros de la Corte determinan, voy a hacer un resumen, que Manuel Bartlett tiene razón, que no hay inmunidad parlamentaria, que el diputado federal que se trasladó al Instituto Federal Electoral no podía expresar en su calidad de diputado las ofensas o la imputación de 2 delitos a Manuel Bartlett, que era 1, delito electoral, la caída del sistema, que es un eslogan, y 2, el haber sido el presunto homicida de Buendía. Esta resolución rompe totalmente con los criterios y los argumentos torales de la 10ª sala y obligan a la sala, con 8 votos de los ministros contundentes, a cumplir la resolución del Pleno de la Corte para decir: Martínez Cázares está sujeto a demanda. O sea, no está sujeto a la inmunidad o al fuero, a la inmunidad parlamentaria. Por tanto, obró con malicia, obró con mala fe, obró con dolo, obró de manera impertinente. Por tanto, debe ser condenado para el que le pague y resarza a Manuel Bartlett del daño moral que le causó. Y como le causó un daño moral, tiene que fijarse cuál es el monto, tomando en cuenta la personalidad de que se trataba. Estamos hablando de un secretario de Gobernación que a la postre, cuando él demanda, era senador de la República. Entonces, la sala, de manera puntual, cumple y condena a Martínez Cázares al pago del resarcimiento por daño moral, a la publicación en infinidad de medios de comunicación de un extracto de la sentencia en donde la mayoría de los ministros de nuestro máximo tribunal lo condenaban. Entonces el asunto estaba terminado ahí, ya no había más que hacer. Sin embargo, de manera sospechosa e increíble, que es parte de lo que tu padre razona, con el orgullo de haber participado con un estadista del tamaño de don Manuel Bartlett, que yo digo que es mi hermano mayor y mi jefe y mi mentor político, hacemos una transcripción puntual y citamos dónde están las fuentes, cuál es la resolución, en qué página, qué es lo que dice. Nosotros estamos ahí de acuerdo y de repente Martínez Cázares se va a la revisión extraordinaria para que conozca la Corte, porque dice que se violaron los artículos 6 y 14 y 16 de la Constitución General de la República.
esa revisión extraordinaria para que volviera a conocer la Corte ya no procedía. Y así lo dice el representante de la Procuraduría General de la República. Así lo opina los mismos magistrados del Tribunal Federal. Pese a ello, la Corte toma el asunto y lo envía a la primera sala para que 5 ministros que ya habían votado en favor de Manuel Bartlett, ya habían condenado a Martínez, vuelven a analizarlo y prometen que el análisis de la sentencia no tratará de aspectos personales ni mucho menos. Pero ahí se vuelve a ver la mano del poder, que es algo muy triste, porque la Corte es un poder autónomo. Y 5 ministros en la ponencia de una ministra determinan en sus considerandos que se trata de un debate político en donde las partes, uno que fue secretario de Gobernación, hoy senador, otro que es diputado y en ese momento ya era secretario de la Función Pública, podían decirse lo que quisieran, podían establecer las acusaciones, imputaciones que quisieran, contradiciendo su fallo primigenio, su primer fallo de mayoría de los ministros. Se contradicen ahí y se sale por peteneras y terminan diciendo: se trata de un debate político, porque aquí prevalece lo que se llama libertad de expresión, y al haber libertad de expresión no hay daño que se le pueda causar a Bartlett. Eso motiva que se haga este libro, que espero todos tengan en la mano, lo deben tener para salir de dudas. Además se hace un análisis completo del libro que escribió en sus memorias Miguel de la Madrid, para que vean cómo sacan de contexto cantidad de notas y los periodistas a retales y de manera sesgada van escribiendo algo que fue un solo eslogan: la caída del sistema, la caída del sistema y la caída del sistema que nunca existe. Así es que, hijo, creo que esta entrevista, aparte de la felicidad que me provoca estar con el más grande amor de mi vida, pues me das la oportunidad de comentarle a tu público qué es lo que aconteció y invitarnos a que compren. Me platicabas que te habló don Manuel Bartlett por teléfono, quiero saber. Sí, el viernes lo voy a entrevistar y nos va a contar todo de Morena y lo que ha hecho hace mucho que estuvo acá de gobernador, el mejor gobernador de la historia, el mejor gobernador de la historia y número 1, y nos va a contar todo eso. Le voy a preguntar a mi papá qué opina de la gobernatura de Veracruz y la gobernatura de Puebla. Bueno, en Veracruz, Yunes Linares, que es un corruptazo y que no sabemos quién es peor, si él o Duarte, va a tener que responder seguramente con el nuevo gobierno de Morena. Va a tener que responder, salvo que el nuevo gobernador de Morena quiera dejar pasar las cosas, pero ha hecho una serie de tropelías, ha dejado un gobierno inseguro y quiso imponer a la fuerza a su hijo. Perdió porque arrasó Morena, ganamos allá en Veracruz, acá en Puebla también ganamos con Luis Miguel Barbosa. Hoy platiqué con Miguel, Luis Miguel ya impugnó la elección y yo les anuncio a los poblanos que la elección seguramente se va a anular, porque no es posible que un escándalo tan terrible, cuando la certeza y la legalidad jurídica deben prevalecer en un tribunal electoral que tiene la obligación de tutelar judicialmente lo que acontece o lo que aconteció aquí en Puebla, porque son garantes de la voluntad popular, de la voluntad del sufragante. Entonces yo creo que, para terminar, te puedo decir que aquí hubo un fraude electoral y que no se van a salir con la suya y que no va a gobernar a quien tengo tanto respeto, que es Marta Erika Alonso. Tengo una duda. ¿Qué pasó con lo que hubo con el Javier Lozano? Ese ya es un patanazo, que ya Javier Lozano ya no vale ni el 2 de oro. O sea, nadie lo quiere. Entonces anda presumiendo que va a ser el secretario de Gobernación aquí en Puebla. Ese es un mindundi
chaquetero, abyecto, advenedizo, que sube, que baja, golpea, pega a quien sea, y ahorita de estar con la cola entre las patas escondiéndose a ver si es que no lo persiguen por todos los delitos que ha cometido, porque yo tengo 12 acá que cometió y tengo pruebas de los negocios que hizo junto con Moreno Valle en Atlisco. ¿Y para ti qué significa ONEA? ONEA es una organización nacional en la que me siento orgulloso de pertenecer, donde el presidente es Carlos Giri y el director es su hermano Iván Giri. Me dieron la oportunidad de participar y nos dedicamos a luchar contra la corrupción. Entonces, ONEA es una organización indispensable en este país y me siento muy orgulloso de pertenecer. Y dime en una palabra qué significa para ti México. México para mí es la esencia de la vida de los mexicanos. México es la grandeza, México es el futuro, México son cientos de miles de millones de almas que palpitan, que luchan y que han demostrado en los avatares y en las situaciones más tristes y terribles, han demostrado que unidos podemos lograr muchísimas cosas. México es todo, México es la grandeza. Con López Obrador vamos a estar mejor que con Peña. Sin duda, no, pero eso es una pregunta terrible, pues eso es mucho más. López Obrador es un Quijote, es un político, es un luchador, es un hombre que ha insistido y persistido hasta lograr lo que se merecía desde hace 3 competencias. Y vamos a tener al mejor presidente de México. Ya para terminar, compra el libro de Manuel Bartlett de todas las librerías de Puebla y del México y de todas las librerías. Gracias. Gracias a todos.